Hay muchas cosas en la vida que entre más tenemos, más queremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién se cansó de ganar dinero? La gente entre más tiene dinero, más quiere también, ¿no es cierto? La gente se cansa, por ejemplo, de recibir órdenes, se cansa, pero casi nadie se cansa de estar dándole órdenes a los demás. En cuestión de la salud, por decir algo también, en la salud nadie se cansa ni está aburrido porque está aliviado. Antes, al contrario, cada quien, la gente está en procura de que su salud cada día sea mejor. Hay ejercicio, hay dietas, buscando una mejoría en su salud, así esté bien, ¿no es cierto? Nadie se cansa de estar aliviado. Pero dentro de todas estas cosas que la gente siempre quiere más, también está la libertad. Entre más libertad se nos da, más queremos. Nuestros hijos podrían ser el más claro ejemplo de eso. Se les da, se les suelta un poquito la guasca y ya ellos empiezan a jalar más y más, ¿no es cierto? Se les dice, le doy el permiso hasta las 9 y ellos empiezan a llegar a las 10, 10 y media y así sucesivamente. Y en muchos casos cada día se van tomando más libertades. Y lo mismo nosotros. Entonces esto ha hecho que muchas personas, incluso creyentes, abusemos de la libertad que en Cristo nosotros hemos recibido. De hecho, tanta libertad queremos que no nos importa muchas veces pasar por encima de las demás personas, abusando de lo que yo considero es mi libertad. No tengo problema en pasar por encima de los demás, porque es que esta es mi libertad, yo soy libre en Cristo Jesús. Y Pablo hoy precisamente nos quiere entonces enseñar algunas cosas, algunos elementos y límites de nuestra libertad como cristianos. ¿Cómo es que realmente deberíamos, como hijos de Dios, usar, en el buen sentido de la palabra, nuestra libertad? Los creyentes del primer siglo enfrentaron un desafío bastante grande, que ya lo hemos venido abordando en esta miniserie. Era el relacionarse con amigos y vecinos que practicaban la idolatría porque eran paganos. Los santuarios paganos entonces, que recibían sacrificios para sus dioses, esos mismos templos paganos eran los dueños prácticamente de las carnicerías en la ciudad de Corinto, porque lo que ellos hacían era que toda la carne que sobraba de los sacrificios que se hacía, ellos la revendían para el consumo del pueblo, para el consumo popular. Algunas veces los creyentes entonces eran invitados a comer en casas donde se servía esa carne que había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿cómo debían los creyentes responder a esto? ¿Qué debían hacer cuando fueran invitados a asistir a cultos celebrados a un templo pagano? ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? El apóstol entonces consideró todos estos asuntos para darles una dirección sabia, prudente, a la medida. Pablo sugirió 3 limitaciones a la libertad personal en cuanto al consumo de carne y otros alimentos ofrecidos. Una de ellas indicó que el creyente nunca debería de comer carne si su participación ofendía a un cristiano más débil. De hecho, Pablo dice, si es así, yo jamás comeré carne. En segundo lugar, señaló que un creyente debería de renunciar a algunos de sus derechos, si el creyente al reclamar estos derechos ponía obstáculos para que el evangelio se difundiera a otras personas. Y en tercer lugar, en cuanto a la asistencia a los cultos en templos de adoración paganos, Pablo aconsejó a los creyentes que huyeran de la idolatría. Fue precisamente el pasaje que vimos el domingo anterior. Es así entonces como llegamos al pasaje que nos corresponde el día de hoy, donde vamos a ver a un Pablo ya concluyendo este tema que él inició desde el capítulo 8, versículo 1, dándole solución a cómo deberían de actuar los creyentes corintios, cuál debería ser su tipo de relación, cómo deberían de manejar esas relaciones con los paganos. Vamos a ver entonces este aspecto en 3 elementos. El primer encabezado que tenemos es
la libertad del creyente busca el bien del otro. Todos los creyentes corintios entonces sabían perfectamente que Cristo los había hecho libres y que donde está el Espíritu hay libertad, es en la misma carta a los Corintios. Pero esa libertad estaba siendo muy mal interpretada por muchos de ellos, de los mismos creyentes corintios, incluyendo los que se creían muy maduros en la fe. Podría hacerse uno una idea de que tal vez los líderes de la iglesia de Corinto estaban incurriendo en abusos de esa libertad. Por eso entonces Pablo inicia diciéndoles en el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el apóstol nuevamente recurre, ya ustedes habrán leído este pasaje, se recuerdan que lo estudiamos en una serie anterior, en el capítulo 6, versículo 12 más precisamente, de esta misma carta, y que hablábamos en esa oportunidad de que este era un eslogan, era un dicho, era un refrán del pueblo corintiano, y que los cristianos lo habían tomado para ellos. Todo me es lícito, yo ya soy libre, yo ya no tengo problemas con la ley de Dios, lo que yo quiera hacer lo puedo hacer porque ahora la gracia de Cristo aguanta todo. Se les haya vuelto un eslogan para ellos justificar su pecado. Pablo les explica entonces que hay muchas cosas que obviamente son permitidas hacerlas, que no son ilegales ni están prohibidas por la ley. Aquí vamos a ver un tema bastante interesante, porque usualmente a uno le preguntan: pastor, ¿será que a uno como creyente le es permitido hacer esto? Y la Biblia no dice nada al respecto. ¿No es cierto que la hermanita fulana de tal que está haciendo tales cosas, eso es malo? Y la Escritura no dice nada al respecto. Es decir, aquí estamos hablando de los tonos grises. Aquí ya tenemos que nosotros analizar a la luz de la Escritura y conforme nuestra conciencia nos dirija. Pero hay dos puntos entonces muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de qué es lo que vamos a hacer. Dice Pablo aquí que no todo conviene ni todo edifica. Primeramente, no todas estas cosas que tal vez los creyentes de Corinto podían hacer, no todas eran convenientes. Es decir, no todas eran provechosas ni apropiadas para el fin que se estaba buscando. Y en segundo lugar, no todas estas cosas edificaban. O sea, que no todas aportan para edificar al pueblo de Dios ni para construir la plenitud de Cristo en cada creyente. Y eso es lo que se debe de hacer con todo lo que nosotros hacemos. Es lo que vamos a ir entendiendo a lo largo del pasaje. Lo que yo hago, si es conveniente, si está aportando para mi crecimiento espiritual y para el crecimiento espiritual de los que me rodean. Lo que yo hago, si edifica, si es constructivo. ¿Qué es lo contrario de edificar? Edificar es construir. ¿Qué es lo contrario de construir o edificar? Destruir. Lo que yo estoy haciendo, ¿es constructivo o puede ser más bien destructivo? ¿Por qué? Porque como creyentes nuestro deber es aportar al crecimiento de otros creyentes y aportar a nuestro propio crecimiento. Hermanos, es bien sabido que la constitución de nuestro país cada día es más liberal y en ciertos casos cada día es más permisiva también. Hay muchas cosas que todos sabemos son pecado ante Dios y condenadas por la ley de Dios, pero no obstante, la constitución, la ley de los hombres y aún la misma sociedad las aprueba. Por ejemplo, hablemos de un par de ejemplos. El aborto. La ley lo prohíbe, prácticamente ya no. El homosexualismo. La ley lo prohíbe, antes al contrario, lo aprueba y aparte de aprobarlo, lo apoya. La misma idolatría. ¿Quién la prohíbe? Nadie. Y así sucesivamente. Muchas cosas más, que la misma constitución y la sociedad se ha familiarizado con ellas y no le han restado importancia. Esto no significa nada. Antes estamos en un mundo posmoderno, aquellas cosas eran prohibidas, pero en la antigüedad eso ya es obsoleto, ahora ya estamos en otro cuento.
entonces se las aprueba. Pero la gran pregunta es, ¿ustedes creen que estas cosas, por el hecho de ser aprobadas por la ley, están bien y podríamos practicarlas con libertad? Tomemos estos 3 ejemplos que acabo de mencionar: el aborto, el homosexualismo y la misma idolatría. A pesar de que la ley las aprueba, ¿las podríamos nosotros practicar? Claro que no, claro que no. Ahora, esto es a nivel secular, pero a nivel de iglesia también suceden muchas cosas que se hacen, que tal vez son permitidas, que no son ilícitas, pero no están edificando. Un par de ejemplos también. Podría ser, por decir algo, lo digo con todo respeto, las hermanas que tal vez por el mismo modernismo, por la misma liberalidad, quizá asisten a la misma congregación de una manera de vestir bastante insinuante, quizá. Hay hermanos tan maduros, hablando irónicamente, que no tienen problemas con visitar con cierta frecuencia lugares o personas que son antros de perdición. Hay hermanos que permanentemente están rayando en el pecado y exponiéndose a grandes tentaciones, pero como son maduros. Hay hermanos que no se pierden la invitación a una fiesta, aunque abunde licor y muchas otras cosas, pero como son maduros, nadie les dice nada. Y yo no tengo problema, pastor, con ir allá, porque es que yo me conozco y yo tengo el dominio propio. Somos maduros. Hay hermanos tan maduros también que dicen no tener necesidad ni de ayunar, ni de leer mucho la palabra, ni de orar mucho, porque es que ya saben mucho. ¿A ustedes les parece que eso es conveniente? Esa es la cuestión aquí. ¿Qué tanto me está aprovechando a mí y a los que me rodean esto que estoy haciendo? A mí sí será que me aprovecha, aunque yo soy muy cristiano, pero pues como hace 8 días fue el cumpleaños del tío, entonces me fui para allá y estuve hasta las 3 de la mañana, no bebí. Y al 8 días después cumplió años el hijo y tampoco bebí, pero me quedé otra vez hasta las 2, 3 de la mañana. Y a los 15 días cumplió años el perro y también le celebramos y nos quedamos. Pregunto, ¿será que eso es conveniente? ¿Será que eso es bueno para nosotros? ¿Será que esta forma de vivir mi cristianismo sí está aportando para la formación de otros creyentes? ¿Qué estarán pensando los hermanos que ven a un hermano en esas condiciones y con esa actitud? Hermano, mucho cuidado con eso, está bien, una comidita familiar, hasta las 9, 10, 11 de la noche, la comidita nomás, pero no se le confíe mucho a la parranda y a lo que viene de ahí para allá. No, pastor, es que no, usted sabe que yo soy una persona muy madura, 20 años en el evangelio, a mí para mí eso no significa nada, pastor. Pero ¿qué dirán los otros hermanos débiles? ¿O qué dirán los mismos familiares a los que tal vez les estoy compartiendo el evangelio? Entonces aquí es donde cabe la pregunta: ¿esto sí es edificante? ¿Esto sí es provechoso? ¿Esto sí es conveniente? Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que parecen sanas e inofensivas, pero que finalmente no son para nada provechosas, ni edifican para mi vida espiritual, y mucho menos para la de los demás. Entonces Pablo nos da un mandato. En el versículo 24, entonces el apóstol es consciente que cuando cada quien se dedica a buscar y a defender sus propias posturas o sus propios intereses, eso termina en desacuerdo, en sectarismo, en divisiones y hasta en alejamiento de los caminos del Señor por parte de hermanos que no logran entender por qué mi líder, por qué mi hermano que es tan maduro hace esto. Entonces terminan diciendo, como él lo hace, yo también lo hago. Yo no tengo problema con esto. Por eso el mandato de Pablo es, en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nadie que haya nacido de nuevo
que haya sido salvo realmente por el Señor Jesucristo, está en la libertad de hacer lo que bien le parece, buscando o tratando de conseguir y alcanzar solo lo que él considera que es conveniente para él, o defendiendo sus propios pensamientos. Eso se llama, en vez de amor, se llama egoísmo. En su carta a los Filipenses, Pablo también le da ese mismo mandato, poniendo a Jesús como ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz y se sometió a todo lo que tuvo que padecer, él no estaba pensando en su propia comodidad, ni en su propio bienestar, ni en sus propios puntos de vista. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando se sometió a todo esto? En cada uno de nosotros, en usted y en mí. El más claro ejemplo de no buscar su propio bien sino el del otro es Jesucristo mismo. No pensó en nada más diferente a la salvación de cada uno de nosotros. No es fácil, hermanos, velar por los intereses de otro. Por naturaleza estamos inclinados a buscar primero nuestro propio bien y después, si queda tiempo y medios, entonces pensamos en los demás. Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano para mostrarles a los judíos religiosos de aquella época que ellos se habían aprendido el discurso del amor de memoria, pero no sabían cómo practicarlo. Y Jesús les dijo: vean, esto es amor, lo que hizo este buen samaritano. Edificar y buscar el bien de los demás, entonces es la misma cosa. Cuando yo busco el bien de las demás personas, cuando yo pienso más en las demás personas, estoy edificando. Esa entonces es la verdadera libertad en Cristo. Es estar libre de egoísmo, libre de amargura, de tal manera que el creyente pueda realmente buscar sin prejuicios el bien de las otras personas y edificarlas. Esa es la mejor forma de nosotros usar nuestra libertad. Un verdadero creyente, antes de pensar en sí mismo, primero piensa en el otro. Antes de buscar su propio bienestar, primero piensa y busca el del otro. Antes de buscar su reconocimiento, su respeto, primero busca la paz y la estabilidad del otro. Eso es un verdadero creyente. Cuando yo dejo de pensar en mí mismo y pienso más en el otro. Juan Calvino dijo: nada puede ser más claro que esta regla, que nuestra libertad debe ser utilizada si conduce a la edificación de nuestro prójimo. Pero si no es beneficiosa para nuestro prójimo, entonces debemos limitarla. Debemos de darle un excelente uso a nuestra libertad. Entonces, teniendo claro que la libertad del creyente lo lleva a buscar el bien del otro, ahora Pablo les enseña que esa libertad también lo lleva a cuidar el corazón y la conciencia de los demás. Nuestro segundo encabezado entonces dirá: la libertad del creyente y la conciencia. Como ya lo hemos dicho antes varias veces, en la Corinto de Pablo se practicaba mucho la idolatría. Dentro de esos actos idolátricos estaba la costumbre, como lo dije inicialmente, de sacrificar los animales. Entraba la gente al templo por la puerta grande, por la puerta principal, llevaban los animales, cortaban una parte de ese animal y la sacrificaban a sus dioses. Y la mayoría de la carne que sobraba la sacaban por la puerta de atrás y la llevaban a las carnicerías para revenderla ya, para venderla al pueblo. Para algunos corintios entonces cristianos, consumir esta carne era prácticamente, para algunos de ellos, haber participado del ritual de la idolatría. Por eso entonces la pregunta a Pablo es: Pablo, ¿sí podemos comer nosotros de esa carne?
A esto entonces Pablo responde en los versículos 25 y 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Es decir, ustedes están libres, les dice Pablo a los corintios, de comer esa carne, no hay problema. Pero llama la atención aquí lo que dice en el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo que Pablo dice entonces es que en primer lugar, como creyentes debemos de reconocer y tener completamente claro que absolutamente todo, incluyendo el corderito, yo no sé cuáles serían los animales más que llevaban, o el marranito, lo que llevaban, todo fue hecho por Dios, absolutamente todo. Todo proviene de Dios. Por lo tanto, este principio debería de estar por encima de todos los prejuicios que los corintios tenían, o de todos los cargos de conciencia. La lógica era entonces que si ellos tuvieran claro que todo lo hizo Dios para el bien del pueblo, que todo lo hizo Dios como bendición, si ellos tuvieran claro ese principio, entonces no estuvieran teniendo este problema con su conciencia. Tendrían su conciencia tranquila. Es decir, si yo tengo claro de que cuando tocamos temas así similares, siempre ponemos el ejemplo más clásico en nuestro tiempo y en nuestra cultura, que es la morcillita, ¿no es cierto? Si yo tuviera claro de que el marranito y todo esto lo hizo Dios también, entonces yo no tendría problema para comerme mi morcilla tranquilamente. No tendría este tipo de cargo de conciencia, o si algunos lo quieren llamar prejuicio. Hermanos, nosotros debemos de entender que Dios no creó las cosas a modo de trampas para hacernos caer en ellas. Todo lo que Él creó es bueno y para nuestro bien, siempre y cuando lo hagamos todo honrando y glorificando a Dios. Yo recuerdo, hace 8 días yo les compartí a ustedes que yo compartía cuarto con un adorador de la Santa Muerte. Dentro de ese compartir con ese hombre en ese cuarto, algunos hermanitos de la iglesia, de la prisión estoy hablándoles, me decían: hermano, no le vaya a recibir nada de los alimentos que ese hombre le quiera ofrecer a usted, ¿no? Porque como ese hombre es satánico y es adorador de la Santa Muerte, lo que ese hombre le ofrezca a usted ya viene satanizado, me decían los hermanos de la iglesia. Pues como ellos vivían en otra unidad y yo acá donde estaba no me estaban vigilando, pues cuando el adorador de la Santa Muerte preparaba alguna cosita y me ofrecía, pues yo, ¿qué come? No, yo comía. Yo le echaba la bendición a los alimentos, oraba, y cuando yo preparaba alimentos lo invitaba también a él y compartíamos. ¿Por qué? Porque yo tenía totalmente claro que mi Dios, al que yo adoro, es muchísimo más superior, grande, fuerte, poderoso que su Santa Muerte. ¿Y saben lo que pasó? Este hombre salió antes de salir yo. Yo le di mis teléfonos, empecé allá en la cárcel, entre comida va, comidita viene, a charlar, le empecé a compartir del evangelio y empezó a sentirse interesado, inquieto por eso. Ustedes no se imaginan la satisfacción que a mí me dio cuando él salió ya de la cárcel y yo me quedé por allá todavía unos días. Mi esposa una vez la llama y me dice: ve, que te llamó fulanito de tal, un mexicano de por allá, que te avisara a vos que él ya está yendo con su familia a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso a los otros hermanitos? Ese hombre hubiera terminado haciéndome su rito satánico ahí también, ¿no es cierto? Y a lejos que hubiera estado de pronto buscar de Dios. Pero hay casos diferentes, según dice el versículo 28 y la primera parte del 29, dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Mire que ya es el caso contrario. Por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Dejemos hasta ahí.
Entonces Pablo, al escribir su carta, se hace una idea, visualiza una situación donde es probable que un creyente fue invitado por unos inconversos y está comiendo con esas personas, que tal vez no son creyentes. Pero uno de ellos en algún momento, que no falta, ¿no es cierto? Ustedes, yo me imagino que a ustedes les habrá pasado, estamos en la comidita y bien familiar, bien tranquilos, nadie ha tocado temas de iglesia, ni de pastores, ni de nada, todos compartiendo bien tranquilos, y no falta el que diga, bueno, ¿y cómo va usted allá con su pastor? ¿Ha llevado mucho diezmo por allá? ¿Le ha quitado mucha plata? No falta el comentario. Entonces Pablo se hace como, está visualizando una escena parecida. Dice, imaginémonos que ustedes están ahí comiendo, en familia, bien tranquilitos, comiéndose esa carnita con esos inconversos, pero estaba muy buena. Y llega alguien y dice, oiga, señor Pablo, esta carnita que nos estamos comiendo tan deliciosa que está, esta fue ofrecida a los ídolos allá en el templo. Entonces lo que Pablo dice es, en ese caso, en esa situación, en ese escenario, lo que él dice es, no lo comáis, que al hacerle la interpretación en el original griego, es como si Pablo dijera, si está comiendo, pare, no siga comiendo. Ese es el tono que le pone Pablo, no siga comiendo. ¿Y por qué, Pablo? Por consideración del que lo dijo, porque tú como creyente maduro tienes una conciencia tranquila, tú sabes que eres libre en Cristo Jesús, tú no tienes problema con esto, pero aquel que lo dijo no es creyente ni tampoco maduro, entonces él sí va a quedar con un problema en su conciencia. ¿Cómo así? Que este Pablo, el gran apóstol, yo le dije que esa carne fue sacrificada a los ídolos y él se la está comiendo como si nada. Entonces en ese caso Pablo dice, hey, paren, tranquilos, ya no siga comiendo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la conciencia del otro. Pero entonces vendrían las contrapreguntas aquí, la segunda parte del versículo 29 y el 30. Pues, ¿por qué se tiene que juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Inexplicable. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que yo doy gracias a Dios? Pablo se está imaginando ese cuadro. Hagamos de cuenta de que le están preguntando eso. Hey Pablo, pero si yo tengo mi conciencia tranquila, ¿yo por qué tengo entonces que ser juzgado por lo que piensa otro o por lo que siente otro? No tendría lógica. Si Pablo mismo me acaba de decir que en Cristo tenemos libertad para comer lo que bien nos parezca y agradecemos a Dios por los alimentos y las bendiciones que nos concede, ahora me tenga que decir Pablo mismo que esa libertad que Cristo me dio no me sirve en ciertos casos. Es limitada. Pero aquí ya hay otra cosa que entra en juego, el amor. Pues bien, lo que el apóstol quiere que los corintios y nosotros todos entendamos es que nuestra libertad no debe de estar por encima del amor. De hecho, el amor debe de ser la base sobre la cual reposa mi libertad. Nosotros nos sentimos libres en Cristo Jesús y somos libres en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo aquí nos está diciendo es, qué bendición ser libres en Cristo Jesús, pero mucha más bendición y mucho más grande es nuestro amor en Cristo Jesús. Porque si no fuera así, mi libertad sería entonces egoísta, indiferente con los demás. ¿Y de qué serviría yo sentirme libre para hacer muchas cosas, pero sin amor ni compasión por nadie? No sirve de nada. Mi libertad debe estar siempre basada en el amor. Un creyente irresponsable podría decir, pero a mí qué me importa lo que diga la gente. Yo soy libre en Cristo Jesús. Yo me leí todo el pasaje de Corintios y le hice la exégesis y yo no sé cuántos estudios más y dice que yo soy libre. A mí qué me importa entonces lo que digan los demás. Pero entonces aquí no se trata de lo que dicen los demás. Aquí se trata de lo que dice Dios. Hijo,
Yo entregué a mi Hijo Jesús por su vida, por su salvación, por su libertad. Porque entonces ustedes no pueden sacrificar un rato de su vida por el amor a su prójimo. A usted le gusta mucho hacer ciertas cosas, pero déjelas de hacer delante de su hermano que es débil. En este caso podría ponerse muchos ejemplos, pero el tiempo no nos da. Así rápidamente, antes de conocer del Señor, mi esposa y este servidor teníamos la gracia, digámoslo de alguna forma. Entonces muchos familiares, cuando tenían sus bebés, nos invitaban a nosotros para que se los cargáramos en el bautizo y éramos los padrinos. De hecho creo que tenemos como 9 o 10 allegados, tantos que hasta me olvidó el número. No teníamos problema y éramos felices, entre más ahijados, pues qué bendición, ¿no es cierto? Cuando ya conocimos del Señor, nos estaban guardando un par de bebés también para que se los cargáramos. Y con el dolor del alma me tocó decirle a mi nueva fe, mi creencia no me lo permite. Ay, pero ¿cómo así, William? Pero ¿cómo se lo dice? Llevamos 1 año, 6 meses guardándoselo para que usted no lo cargue y tal cosa. No, qué bendición, y yo les agradezco por tenerme en cuenta, ¿no es cierto? Yo me siento privilegiado, halagado, claro, que me hayan tenido en cuenta para ese asunto tan importante, pero mi fe no me lo permite. Entonces yo les di un par de explicaciones bíblicas. Entonces me dice, pero si nos puede acompañar a la comidita que tenemos después de la ceremonia de la iglesia entonces. Ah, sí, claro, no tengo problema en ir a la ceremonia, porque ya el ritual religioso ya pasó. Ahora entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué dirían mis hermanos si William, vea, por allá lo vimos en la iglesia de yo no sé dónde, de padrino, allá cuadrando cuentas con el cura de yo no sé qué iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos? Pero sobre todo, ¿qué va a decir el Señor? Si me está prohibiendo participar de rituales religiosos paganos. Entonces estoy de esa manera obedeciéndole a Dios, guardando el corazón de mi hermano, pero a la vez disfrutando de mi libertad en Cristo Jesús, de poder compartir con mi familia hasta donde me lo permita la palabra de Dios. De manera entonces que la libertad del creyente no es egoísta, más bien guarda el corazón y la conciencia de los demás. Pero todo esto tiene un objetivo muy claro, muchísimo más superior. Nuestro último encabezado dice: la libertad del creyente glorifica a Dios. Este es el meollo de todo el asunto. La larga discusión que inició Pablo desde el capítulo 8, versículo 1, concluye en estos últimos versículos. Toda la creación, incluyendo nosotros los hombres, los seres humanos, fuimos hechos para algo. ¿Ustedes saben qué es? Que todo lo que se mueva y todo lo que respire glorifique a Dios. Para eso fuimos creados todos. Dice el versículo 31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces el primer mandato en esta última sección de Pablo es que vivamos, o que los corintios vivieran, y nosotros por extensión también, exclusiva y únicamente para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer debe de glorificar a Dios. Todo apunta a ese objetivo. ¿Y qué mejor manera entonces de glorificar a Dios que cuidando y guardando el corazón de mi prójimo? Ustedes saben que Cristo Jesús no solamente murió por los que estamos aquí, murió por el vecino, murió por el hermano que no cree en Cristo todavía, murió por el sobrino, murió por el amigo, murió por el papá, por los hijos que tal vez no son creyentes todavía. Por ellos también murió Cristo. Entonces lo que aquí la palabra Pablo nos está diciendo es: en eso es en lo que tienen que pensar primeramente. Es de esa manera como más glorifican a Dios.
Aún en estas cosas tan triviales como comer o beber o cualquier otra cosa que se haga, debe de exaltar la bondad y la gracia de Dios. De lo contrario, nada de lo que hagamos como creyentes tendría sentido. Si lo que yo hago solamente es por mi religión y a la vez mi religiosidad, y me he olvidado de Cristo, de honrarle y glorificarle, no estoy haciendo nada. Simon Kistemaker dice: no podremos glorificar a Dios a menos que nuestras vidas estén en armonía con Él y sus preceptos. Ningún rasgo de nuestra conducta debe impedir que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. En otras palabras, en todo lo que hacemos y decimos, no importa cuán insignificante sea, el mundo debe ser capaz de ver que somos el pueblo de Dios. Nuestro principal objetivo en nuestra vida debe de ser exaltar la gloria de Dios. Cierro la cita. Muchos creen que la vida del cristiano se trata solo de normas y reglas. Esto está bien, esto está mal. Y así muchos tratan de vivir el cristianismo, cuando en realidad no son normas ni reglas, son principios de vida. Debemos de tratar de nosotros encontrar en la Escritura los principios de vida. La comida, la bebida, el vestido y muchas otras cosas en las que una cantidad de veces entramos en discusión, en realidad son insignificantes frente a la grandeza de nuestro Dios. Pero muchas veces le damos más importancia a estos detalles que a ese hermano. Muchas veces nos interesa más nuestros propios criterios, nuestros propios derechos y juzgar a los demás que glorificar a Dios. Hermanos, Cristo no entregó su vida por salvar ciertos tipos de comidas o ciertos tipos de bebidas. Tampoco entregó la vida para que algunos cristianos se sientan mejores que otros. No, hermanos. La Escritura nos enseña que Cristo dio la vida para salvar a los perdidos, para dar luz a los que estaban en tinieblas, para traer fe y esperanza a los incrédulos y desesperanzados, para traer amor y misericordia a los excluidos y a los débiles. Para eso fue que murió Jesucristo. Para esto fue entonces que nos escogió también a nosotros. Y cuando hacemos estas cosas, es cuando realmente le estamos honrando y glorificando. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando nos preocupamos más por la persona como tal, por su bienestar espiritual, por su salvación, entonces estamos glorificando a Dios. En lugar de estar recatando si el hermano trajo medias o no, si la hermana trajo el pelo suelto o no. Cuando recatamos mucho, nos estamos enfocando más en los detalles, la minucia. Y estamos olvidando lo que realmente vale la pena y por lo que realmente Cristo murió: las almas. Y todo nos debe de llevar a ese punto. Todo lo que ustedes hagan, acaba de decir Pablo, debe de glorificar a Dios. ¿Y qué mejor forma de glorificar a Dios? Que yo sé que en esto tal vez yo tenga la razón y yo tengo mis derechos a reclamar esto, pero por este hermanito débil yo tal vez renuncio a ese derecho en este momento. Entonces, por esta razón Pablo continúa diciendo en el versículo 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Voy a ilustrar un poco el pasaje de la enseñanza del versículo anterior. Yo recuerdo hace tiempos que me estuve congregando en cierto lugar. Entonces allá daban unos sobrecitos, así como los sobrecitos que hay acá, los amarillitos donde recogen las ofrendas. Pero entonces allá tenía muchos daticos que había que llenar. Y yo recuerdo que en las reuniones de liderazgo el tema era: hermano William, se está olvidando de llenar bien ese sobre. ¿Ustedes creen que de las tantas reuniones alguna vez me preguntaron por las almitas que estaban llenando ese sobre? Nunca. A los 8 días: hermano William, vea, ahorita sí puso la dirección,
pero entonces se olvidó de que esto es diezmo o es ofrenda o es siembra o qué es esto. Pero nunca me preguntaron por el hermanito. ¿Ustedes creen que Cristo murió para que corrigiéramos esos sobrecitos? Cristo murió fue por el alma, por esa ovejita que con esfuerzo, amor, gratitud, fe, depositó algo en ese sobrecito. Pero nosotros le restamos importancia a lo que realmente importa y se la damos a lo que no significa nada. Entonces, en el versículo 32 acabamos de leer el segundo mandato de esta porción que Pablo da. Y es que el creyente no sea tropiezo, es decir, que con tus acciones, con tu estilo de vida, de ninguna manera puedas ser motivo o promotor del pecado de tu hermano. O que tal vez por tu estilo de vida, por tu forma de hablar, que nadie se vaya a alejar de los pies de Cristo, ni se vaya a ir de la iglesia. Que seamos nosotros condescendientes, que tengamos amor, sobrellevándonos los unos a los otros. Por eso dice, no seáis tropiezo para esa gente. ¿A quiénes se refiere Pablo? Judíos, gentiles. Es decir, ni a los religiosos, ni a los de tu misma iglesia, ni a los que no conocen de Dios. Deje esa gente quieta. Hermano, no se trata de no herir los sentimientos de alguien, sino de que tu comportamiento no vaya a impedir que otro quiera escuchar y quizás hasta aceptar el evangelio de Cristo. O que algún hermano considere la más mínima posibilidad de alejarse del Señor. No vayas a permitir que por tu culpa tal cosa suceda. Meditemos un instante. ¿Ustedes creen que con su comportamiento tal vez estén estorbando la obra de Cristo en la vida de alguien? Muchas veces a nosotros nos pasa. Yo incurrí en eso. Yo les he dicho a ustedes que a veces parecemos el Rambo del Evangelio, que llegamos a la casa de algún familiar y sacamos esa metralleta de la Biblia y vea, este versículo dice ta 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 ta. Ya no me quieren volver a abrir la puerta. ¿Quién es? Ah, es el tío. Dígale que no estoy. Si estamos haciendo la obra de Cristo, si estamos aportando para acercar las almas a Cristo. Quizá porque en lugar de mostrar amor y ser pacientes, más bien nos hemos dedicado a juzgar y a criticar a los demás. Quizá porque estamos sobrevalorando nuestros conocimientos o nuestros dones o talentos por encima de nuestros propios hermanos. Quizá porque nos estemos preocupando más por llevar una vida religiosa que por mostrar el amor y la misericordia del Señor a través de nuestro testimonio frente a los inconversos. Miremos en cuál de esas o algo otras más quizá no vayamos a estar incurriendo. Porque dice Pablo, no sean tropiezo de esa gente. Es un mandato. Y en el versículo 33 Pablo mismo se pone como ejemplo. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Dios, yo cansando a este hermano porque hoy vino sin medias, mientras que Cristo rogando allá en el cielo para que sea salvo. ¿Qué cosa? No es que a Pablo le interese caerle bien a la gente o que busque la aprobación de los demás, no es esto, sino que su conducta y su comportamiento se acoplan a algunas costumbres, tal vez culturales, de las personas a las que él evangelizaba, con el único objetivo de aportar para que esas personas tal vez se acerquen a Cristo Jesús. No es que le quiera caer bien a la gente. Yo donde voy todo el mundo me quiere. Porque como me preguntan, pastor, ¿está bien mi novia o mi novio? Sí, hermano, tranquilo, si tu conciencia está tranquila, está bien. Todo el mundo le caigo bien. No está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando desde que ¿qué ejemplo pongo? Porque es que a mí todas las comidas me gustan.
Bueno, a mí no me gusta mucho la sopa de guineo, pero es que ahí ese es el plato predilecto de ellos y cada que voy es sopa de guineo. Yo qué les voy a decir, hermano, es que mi sopita de guineo no, cuando yo venga, hágame otra cosita, frijoles. No. Pablo dice, así como yo me he hecho a todos, así hagan ustedes también, con humildad. Pablo no buscaba su propia comodidad, ni su propia conveniencia, sino que siempre estaba buscando el bien de todos los que le rodeaban. Y ese bien no era otra cosa que la salvación de las personas. Por donde iba Pablo siempre estaba buscando la oportunidad de evangelizar, llevar almas a Cristo. Eso es un verdadero creyente, un verdadero siervo del Señor. Pero después entonces de ponerse como ejemplo, el apóstol cierra ya con este último mandato al respecto. Sean, capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En varias de sus cartas el apóstol hace esta exhortación: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo conoce muy bien que los corintios, al igual que todos nosotros, somos imperfectos. Pero que en medio de nuestra imperfección, casi siempre tratamos de ver a otro un poco menos imperfecto que nosotros, para seguir ese modelo, para seguir ese ejemplo. No es que Pablo sea un prepotente, un convencido, que quiera que la gente haga lo que él dice por capricho o porque bien le pareció. No. Es porque más bien Pablo quiere que entiendan que el ejemplo supremo de amor, de servicio, de sacrificio, de obediencia y libertad es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces Pablo mismo se ha esmerado por llegar a ser como Jesús, por seguir su ejemplo, acoplándose a ese modelo de Jesús. Entonces lo que él dice es: así como yo me he esmerado por ser como Cristo, ustedes imítenme a mí. No está diciendo Pablo, hagan lo que yo hago, lo que yo hago. No. Así como yo trato de agradar a Cristo, ustedes también hagan lo mismo, traten de agradar a Cristo, imítenme en ese sentido. De manera que su mandato a los corintios, y por extensión a todos nosotros, es que lleguemos a ser como Él. En ese mismo sentido, abnegado, sufrido, humilde, sacrificado. ¿Por quién? Por el bien de los demás. ¿Y para qué? Procurando siempre su salvación. En esta parte entonces, hermanos, es inevitable hacer esta pregunta. ¿Tú crees que tienes la autoridad y la moral para decirle, por ejemplo, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos en Cristo: hey, imítenme a mí, vivan como yo, o hagan lo que yo hago? ¿Ustedes creen que estamos en esa capacidad? Qué bueno sería. Qué bueno sería. La invitación es a que nos esforcemos cada día más por buscar de Cristo, de tal manera que seamos modelo para que otras personas quieran buscar de Cristo. Pero yo escuchaba, y yo sé que ustedes también habrán escuchado frases en algún lugar como esta: si yo soy ser cristiano, yo no quiero ir por allá. ¿Qué testimonio estamos dando? Y ya para concluir, iglesia, al igual que muchos siervos del Señor, créanme que yo también soy un abanderado de la libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús. De hecho, nuestro esfuerzo en Renaciendo en Cristo por tratar de enseñar la verdad al pueblo de Dios es con el fin de que, conociendo la verdad, todos ustedes y todos nosotros seamos libres. Soy un abanderado de la libertad. Pero desafortunadamente muchos creyentes abusamos de la libertad que el Señor nos ha dado. Ya vimos algunos ejemplos. Yo quisiera invitarte a que entiendas que como cristiano eres libre, pero no para hacer lo que quieras, sino lo que conviene y edifica tanto para ti como para los demás. Por lo tanto, tu deber es cuidar el corazón de los demás, así como cuidas el tuyo. En otras palabras, tu deber es pensar en hacerle el bien a los demás.
Cada que vayamos a hacer o a decir algo, pensemos primero si ello aporta para el crecimiento o aporta para la destrucción de estos. No olvidemos nunca que nuestra libertad llega hasta donde empiezan los derechos y la libertad de los demás. Una vez un preso salió de la cárcel y salió tan contento que empezó a gritar y a saltar: soy libre, y movía los brazos así: soy libre. Y en esas no se dio cuenta y ¡pin!, le pegó con la mano en la nariz a un ancianito. El anciano: acuérdese que su libertad llega hasta donde empieza mi nariz. Miramos bien hasta donde llegan nuestras libertades. Recuerda siempre que tu vida entera, tus sacrificios, tu abnegación, tu obediencia, tu libertad, tu salvación, tienen como objetivo único y exclusivamente glorificar a Dios. No es fácil ceder mis derechos. No es fácil darle la razón a otro. No es fácil aceptar a otros como son. Así como tampoco es fácil para los demás aceptarme a mí como yo soy. Ahí se requiere sacrificio, se requiere esfuerzo y sobre todo se requiere amor y abnegación por los demás, tal cual como lo hizo Cristo por nosotros. Hermanos, entonces en esto consiste la libertad cristiana y es de esa manera como nosotros debemos de usarla, glorificando a Dios en todo lo que hacemos y sobre todo en este caso específicamente cuidando el corazón de nuestros hermanos y procurando que esos hermanos vengan a Cristo. Tenemos un gran problema muchas veces, que llevamos 5, otros 10, otros 20 años en el Evangelio y viene un familiar, viene un amigo, primera vez a la iglesia, lleva un mesecito en la iglesia y quiero que esa persona hable, piense y actúe y crea como yo, que llevo 20. Graso error. Es ahí donde nosotros, como personas maduras o fuertes, como lo llama Pablo, debemos llevar las cargas de los débiles. Amén. Vamos a orar y me disculpan como siempre los 10 minuticos de más. Soberano Dios, Rey del universo,